Está por acá, detener la transcripción. Detener la transcripción. Ya se inicia la grabación, ¿cierto? Ahí me confirman. Edwin Tamayo ha avviato la registrazione. Se partecipa alla riunione consente la trasmissione. Okay. Sí, está ahí. Listo. Hay que a la actividad de Freddy hacer el recorte del primer minuto obsoleto. Nada, pues hoy retomamos este espacio con un tema que marca un punto de inflexión en la exploración espacial contemporánea. Es decir, tuvo que suceder lo de Artemis 2 para que nosotros volviéramos a grabar una joda aquí para YouTube, para Spotify, etcétera, etcétera. La misión de Artemis 2 pues forma parte del programa de Artemis, cuyo objetivo es restablecer de cierta manera la capacidad de enviar seres humanos más allá de la órbita terrestre baja o de la cara que vemos como de la Luna, algo que no ocurre desde la época del programa de Apolo, que sí logró pues aterrizar. A diferencia, digamos, de algunas misiones previas, Artemis 2 no es un alucinaje, es decir, no llegó a la Luna, y por ello pues también se ha dudado mucho de que la misión realmente exista, que luego hablaremos de ello. Es una misión tripulada de sobrevuelo lunar, diseñada pues con el fin de validar los sistemas críticos, navegación en el espacio profundo, soporte vital, comunicaciones de largo alcance y especialmente el desempeño del vehículo de Orión en condiciones reales, más allá del entorno, digamos, terrestre. Estamos hablando de una trayectoria de tipo free return, es decir, una órbita que permite que la nave rodee la Luna y regrese a la Tierra utilizando principalmente la gravedad, minimizando la necesidad de correcciones activas. Y este tipo de perfil no es nuevo, pero sí esencial como mecanismo de seguridad en las fases tempranas del programa. Y nada, los invito a hablar. ¿Qué cambia hoy? Por lo menos, Brian Danao y Fred, bienvenidos nuevamente a este ejercicio que hacemos cada milenio mefistofélicos. ¿Qué cambia hoy respecto a los años 60 con la misión de Apolo? ¿Tiene sentido quizás retomar el modelo lunar como paso intermedio hacia Marte o hacia otro planeta? ¿O es una reiteración estratégica condicionada más por factores políticos y presupuestales que por necesidad propia científica? ¿Estamos ante una validación tecnológica incremental o ante el inicio de una nueva arquitectura de exploración espacial sostenible? Con estos puntos así muy dispersos y sobre la mesa, ¿hasta qué punto para iniciar el riesgo humano está justificado en esta fase, cuando gran parte de los sistemas podrían probarse de forma no tripulada, conociendo ya que todo terminó de manera exitosa? ¿Qué opinan de todo esto? Hay muchos escépticos por cantidad, los terraplanistas, los que siguen con sus teorías conspirativas, que sabemos que para que esto fuese un escenario donde primero la mentira y que nada de esto pues haya ocurrido realmente, se tendría que tener a muchas personas en esa tónica de la falsedad o de la mentira, ¿no? Y sostener esto sería, en esa escala casi matemática gigante, pues inviable. Así que nada, los escuchamos y a charlar un poco en este podcast que, como decía al inicio, antes de grabar, nunca tiene una arquitectura definida, nos dedicamos más a conversar y a divagar un poco en este espacio. Queridos oyentes o los que nos ven desde las diferentes latitudes del mundo, hace mucho tiempo no nos encontramos. Excusas, pero no nada, las obligaciones académicas y responsabilidades paternales a uno lo entretienen. Han pasado muchas cosas a lo largo de todos de estos meses, de estos años, en todos los ámbitos. Estamos viviendo un momento en el mundo donde hay bastantes sismos en la geopolítica, en la ciencia. Esto está moldeando una nueva cultura. Miren todos los datos que nombraba Edwin al principio sobre estos eventos que están dividiendo la historia una vez más, que tienen que ver con los programas, con el programa Artemis de la NASA en colaboración con otras agencias espaciales como la canadiense y la Agencia Espacial Europea, ESA. La idea es charlar un poco, como lo decía Edwin también al principio, reitero, charlar un poco sobre
estos eventos y formularnos ciertas preguntas de por qué la gente, a pesar de los datos, incluso los datos que ha dado y que son totalmente verificables, por qué la gente no cree todavía. Uno encuentra en los medios de comunicación que resucitó, se reencauchó, o como lo queramos llamar, pero se recordó esas ideas conspiranoicas sobre la falsa visita del hombre a la luna por allá en los 60. Y a pesar de la evidencia que hay hoy en día, de toda la evidencia científica, de toda la evidencia documentada que hay, se encuentra uno en la calle, incluso en las calles aquí en nuestra ciudad. Yo sé que nuestros dos, tres seguidores de pronto están siguiéndonos desde por allá, desde otros lados de Colombia, del mundo, pero pues aquí estamos en una ciudad pequeña y se encuentran personas que todavía tienen ese pensamiento. Entonces es chévere charlar sobre por qué razón las personas, a pesar de toda la evidencia que existe, siguen creyendo en los carretazos de que todo eso es falso. Entonces, pues los invito a que sea un rato agradable para que podamos compartir aquí ideas, podamos charlar un poco sobre las razones y contar también anécdotas sobre las personas que uno se encuentra y debatir aquí un poco de por qué razón la gente no cree. ¿Qué dice ahí nuestro compañero Freddy? Estaba mirando el resto de videos. O sea, el primer video es de hace 3 años y el último fue hace un año. Con razón me veo más viejo por esa vida. Un video cada año es como, Sí, no. como berraco que tenga futuro. Los 64 suscriptores están ansiosos por saber qué va a pasar. Pero sí, ¿Qué pasó? aprovechando, Es que esto es un aprovechando la misterio, esto es un misterio. y sobre todo por Dayan, que es especialista en quedar mal en todo. Pero aprovechando la coyuntura del reinicio nuevamente de las misiones tripuladas, pues sí, hablar de eso. Yo creo que aquí Dayan tiene la palabra, el versado en estos asuntos. No sé cómo vamos a desarrollarlo, no estoy muy seguro. Con el tiempo me puse más Primero viejo, entonces. podríamos hablar un poco de los datos, precisamente como inicio de los datos científicos del programa Artemis. Es decir, em, los avances a nivel astronómico existen, se han presentado. La ambición de las primeras potencias por llegar a la Luna, esa carrera espacial que inició en la que llamamos Guerra Fría en la historia, es la que da pie a esta conversación. Eh, Curiosamente, está el tema de por qué las personas no creen en la ciencia. Tomando como punto de referencia esta visita que se hizo después de poco más de 50 años a la Luna, de Artemis 2, y aún así uno se encuentra gente que no cree. En las redes sociales está bastante inundada de personas que se niegan a creer totalmente de que esto haya sucedido. Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes de este tipo de personas que, a pesar de la evidencia que hay, defienden esa postura? Pues es que, a ver, por ejemplo, usted decía un punto bastante interesante sobre la Guerra Fría, porque quería ir, entonces, digamos, desde esa parte, Estados Unidos, desde la otra, la Unión Soviética, todo este tema. E incluso luego de que esa carrera especial la gana, digamos, Estados Unidos, la Unión Soviética confirma y reconoce que, pues, que su contendor le ganó esa carrera, digamos, espacial en llegar al satélite, a la Luna. Y que eso es un hecho para decir, venga, esto no puede ser mentira si en una guerra donde a la Unión Soviética no le convenía perderla, termina reconociendo que su contendor la ganó, pues allí hay un hito muy importante. Lo otro, el evento anterior de Apolo ocurrió sobre que en 1969, que a la fecha de hoy y probablemente cuando grabemos el otro episodio en unos 3 años, el contexto tecnológico va a parecer bastante primitivo, ¿no? La tecnología que tenemos hoy en día, la inteligencia artificial, todos nuestros modelos tecnológicos pues, son muy superiores a los de hace casi 5 décadas, ¿no? Para muchas personas resulta ese tema es difícil de reconciliar la idea de computadoras básicas, bastante básicas y elementales, con una hazaña tan compleja como el aterrizaje lunar, ¿no? Hay una especie, digamos,
de disonancia tecnológica que no los hace pues creer de cierta manera en que eso pasó. Esa carrera especial está tan atravesada por esa Guerra Fría, como decía, para algunos se introduce la sospecha de la propaganda o la manipulación. El logro se interpreta no solo, digamos, como un tema científico, sino como un acto geopolítico. Pero eso es fácilmente refutable porque la parte que no logró la hazaña reconoció a la otra como victoriosa. Y la tercera, que yo creo que es lo que más abunda en nuestros días, es un tema de desinformación, ¿no? Con el tiempo han circulado teorías, cuál más brillante que la otra, porque en materia literaria de cierta forma son brillantes, lo que se inventa el ser humano para negar la verdad, documentales completos y contenidos que reinterpretan, digamos, las imágenes o datos fuera del contexto, ¿no? Que si caminaron, que si la bandera, que las estrellas, que el fondo, que la foto, etcétera. Y en la era digital este tipo, digamos, de narrativas se amplifica fácilmente y yo creo que también se produce por la corta extensión del argumento, ¿no? Lo que hace TikTok, lo que hace Facebook, YouTube, los Reels, ¿no? El poco espacio para una argumentación amplia siempre impregna en la gente lo primero que escuchan y el algoritmo se queda. Y en eso el algoritmo del Internet ha ayudado mucho porque ha vuelto este tema de la desinformación y de la negación un tema viral. O sea, eso indica que hay muchas personas detrás, más de las que imaginamos, alimentando ese tema. Y lo otro es que en el ser humano y en la gente hay, por naturaleza propia, una desconfianza en las instituciones grandes, ¿no? Como la NASA. Y se ha vuelto común y en este terreno incluso hechos bien documentados pueden ser de mala manera cuestionables. Y pues esas misiones Apolo no dependen, en mi parecer, de una sola prueba, ¿no? Hay evidencia independiente, muestras de rocas lunares analizadas en distintos países, retroreflectores en la superficie lunar que a hoy se utilizan para mediciones con láser, registros de seguimiento por parte de otras naciones, como el caso de la Unión Soviética o de Rusia, incluyendo esos rivales de la época, ¿no? Es un tema más de confianza. Yo no me atrevo incluso porque hace mucho tiempo publicaba en Facebook que el problema del escepticismo no es que la gente no crea en algo, sino que no tenga la capacidad de determinar si su creencia se basa en un argumento o en la completa idiotez de lo que considera, ¿sí? Porque el ser escéptico se emplea, digamos, de mala manera. Se considera al escéptico como una persona que no cree, pero es una descripción bastante corta. Yo creo que aquí lo que hay es gente que realmente no logra siquiera tener una buena postura para la desinformación. No sé qué opinan, qué hay por allí. O sea, hablo del escéptico como una persona no que duda, sino que desconfía y cuestiona con veracidad y eficacia un hecho, ¿sí? O una aceptación común de hechos, creencias o afirmaciones, no que simplemente es negacionista, que sería más lo que abunda en este escenario. Edwin decía algo interesante. En en los años 60, por ejemplo, el tema de las noticias falsas que solamente circulaban por televisión, que era el medio de comunicación de la época. La gente se quedaba con lo que veía ahí y no realizaba, digamos, un proceso de reflexión profundo. Y yo creo que ese sigue siendo también parte del problema hoy en día de las personas que no creen en la evidencia. Eh, las personas creen en lo que es más fácil y lo que es un poco más difícil de comprender se niegan, precisamente son negados a esa parte. Entonces, como cuesta tanto encontrar, por ejemplo, o mejor dicho, comprender el, lo que subyace a por ejemplo, la salida de una nave espacial de la Tierra y todo el entramado físico, las leyes físicas que se utilizan para eso. Al no haber una comprensión de este punto, entonces se van por la vía fácil, por la vía de las noticias de que no se logró definitivamente y lo que se está viendo es un montaje. Y en efecto circulan, o hasta hoy en día las imágenes viejitas de la luna
en sets, luna de papel, de cartón, fue que leí esta tarde también. Incluso ya están circulando, vi por ahí imágenes, naturalmente montajes de astronautas con fondos de pantalla verde sobre lo que está pasando. Hay una paradoja de la información hoy en día que tiene que ver con la cantidad de información que circula, que paradójicamente impide el discernimiento de los datos que son verdaderos, que son verídicos. Esa es una de las paradojas hoy en día que se vive con el tema de la información. El mar de información que impide que la persona se esfuerce un poquito para descubrir lo que es verdadero, lo que es falso. Y hay otro fenómeno muy colombiano, bueno, no sé, quizás muy latinoamericano, porque Europa, a pesar de que en Europa también circulan esta serie de noticias, incluso amigos europeos, conocidos europeos, también ya niegan lo que pasó. Y curiosamente porque el módulo de servicios de la Orión fue fabricado por la ESA, por la Agencia Espacial Europea, y casi todas las piezas se fabricaron en Italia. Y curiosamente en ese país es donde circulan también muchos incrédulos y que definitivamente se niegan a creer lo que ha pasado. Entonces, por ejemplo, en Latinoamérica, el tema del pensamiento crítico, que es algo que en los últimos 10, 15 años se ha escrito muchísimo. Y eso es lo que está pasando con la población hoy en día acá, sobre todo aquí en Colombia. Es decir, no hay un pensamiento crítico que implica que nosotros nos preguntemos o que busquemos y que vayamos más allá de la información superficial que encontramos, por ejemplo, hoy en día en la red. Porque hoy en día la información se mueve en nuestros teléfonos, en todos los aparatos digitales. El tema del papel el tema del papel, aunque todavía por ahí circula, no es tanto. Entonces, ¿por qué las personas no son capaces de contrastar la información que encuentran? De preguntarse por esto, de buscar más información. ¿O por qué se quedan solamente en el titular de la noticia y no profundizan? Entonces, esa paradoja de la información hoy en día es uno de los problemas que pienso yo que conlleva a encontrarse hoy en día personas que defienden a capa y espada la capa y espada la no llegada del hombre a la luna, la tierra plana, por ejemplo. Todavía eso encuentra uno por ahí. Todavía bastantes personas, que no son pocas, que, que se rasgan las vestiduras y defienden a capa y espada. De que estos eventos de ciencia que se han llevado a cabo en los últimos 50 y pico de años, en realidad no se llevaron a cabo. O sea, ¿qué dice Freddy? ¿Escucha? Sí, él me escucha, sonó. Ah, bueno. Am, yo no sé, creo que es el síndrome de TikTok, del reel, de la información rápida, lo que está causando esto. Bueno, no, es que además del problema eso del negacionismo, pues es más notorio ahora en las últimas décadas. Yo creo que a partir de los 90 más o menos fue que empezó a tomarse en duda lo del alunizaje. Sé que empezó por un libro como tal, no recuerdo bien cuál fue el autor, pero toda esa idea empezó por un libro, un documental, no estoy seguro, en donde precisamente se nombraba lo de lo que dijo Dayan, que era, salieron unas imágenes de unos escenarios creo que de la misma película de Stanley Kubrick, si no estoy mal, este director de cine el que hizo Odisea del Espacio 2001, donde aparecían escenografías del alunizaje, entonces muchos empezaron a relacionarlo uno con lo otro, que digamos que fue como el primer paso para colocar en duda lo del alunizaje. Después de eso empezaban a salir más teorías sobre los posibles casos de que no hubiese ocurrido eso. Eh, pues es que ya han pasado 50 casi 60 años desde la última vez y a partir de ese entonces pues no se volvió a hacer nada respecto a misiones tripuladas. O sea, desde 1960, el último Apolo fue el Apolo 10 y 18, si no estoy mal.
No sé si me equivoco, o el 17, creo que fue el 18, por lo que bueno, cualquiera, bien hubiese sido el 18 o el 17, cuando uno mira la historia un poquito del proyecto Apolo. Después del Apolo 13 empezó la decadencia del interés del público por parte hacia este tipo de misiones, ¿no? Que los últimos alunizajes fueron completamente irrelevantes para la sociedad del momento. Porque relativamente la Luna, ¿no? ¿Qué carajos va? En ese entonces, aparte de vencer a los rusos que llevaban la delantera en todo, exacto, precisamente en llegar a llevar un hombre a la Luna, un ser humano a la Luna. Una vez se logró eso, ya para qué, los costos eran muy altos, tanto el costo humano como el costo financiero, el costo político, ya se había tenido lo que se necesitaba. La Luna no ofrecía mayores recursos que fuesen interesantes. La misma tecnología ya no se aplica, muchos, que es muy frecuente en los negacionistas del alunizaje, decir que por qué en la década de 1900, en el 69, que fue el alunizaje, por qué en ese entonces con una calculadora de cuenta huevos se pudo llegar a la Luna, y ahora que tenemos esta inteligencia artificial no se podía hacer eso. Y cuando se lee un poquito sobre la historia, pues es claro que actualmente no tenemos la tecnología que sí se tenía en la época del 50 y en la época del 60 para la construcción de estos cohetes. Se puede decir que casi que hubo que reinventarse nuevamente toda la parte de la cohetería, toda la parte del diseño de máquinas, porque es como si yo tratara de arreglar un televisor de esos viejos, de esos de pantalla de, de los que tienen el tubito ¿cómo se llaman esos televisores? Televisores de blanco y negro. Si yo tengo un televisor a blanco y negro y se me daña y voy a buscar un repuesto, no lo voy a encontrar porque ya nadie genera repuestos para eso. Lo mismo ocurrió con esas naves, ya ni siquiera los remaches para las tuercas de estas naves se encuentran. O sea, tuvieron que rediseñar completamente todo. Y pues obviamente el interés político, hasta hace poco pues no había ningún interés en a qué voy a la luna o a qué iban a la luna, aparte de que ahora pues nuevamente se están moviendo las fichas geopolíticas. Ahora no es tanto Rusia sino China. China ya hizo sí, envió su última sonda, su último alunizaje de una sonda fue en el 2019, ya, de modo que ya fueron 3 países los que han alunizado, que fue Rusia, Estados Unidos y la China. Ya tienen ellos son los 3 países que han posado aparatos en la luna. Y creo que, si no estoy mal, ahorita han encontrado un elemento, creo que es el helio, el helio 3, si no estoy mal, que se encuentra en el polvo lunar y que, hasta donde tengo entendido, posiblemente sea como el combustible ideal para el desarrollo de energía por fusión nuclear. Si no estoy mal, también hace como unos 5 años fue que unos científicos rusos, algo así, como que lograron la fusión nuclear, me pareció haber visto un artículo por ahí. Entonces, como que las cosas nuevamente se están acomodando para empezar nuevamente la parte de la carrera espacial. Y es algo hasta extraño porque es que es curioso, pues, porque nuevamente vivimos en la época en que nuevamente se inició la carrera espacial. Pasaron 50 años en donde se puede decir que casi una generación completa estuvo completamente ajena a todo esto, y ahorita nos tocó a nosotros. Entonces en 50 años se construyó todo un cuerpo de conspiraciones, de negaciones, eh, unas con más fundamento que otro, pero definitivamente todas esas conspiraciones pues siempre se han desmentido. El problema es que para desmentir eso pues se necesita para desmentir cualquier conspiración se necesita cargarse de una cantidad de datos y una cantidad de razones y pruebas que es hasta engorroso. De modo que si el loquito del gorrito de aluminio dice que no, pues ay, que diga que no, que igual eso cae en un círculo vicioso. Generalmente el negacionista lunar tiende a ser terraplanista, tiende a ser antivacunas y tiende a tener esa corriente a veces medio esotérica, medio artística. Entonces,
es desgastante de pronto porque ya todo eso se ha refutado, pero volver al mismo sitio, si se refuta cada uno, entonces aparecerán 100 más que están diciendo lo mismo y perder el tiempo refutando uno por uno. Entonces es como una pelea que no tiene sentido, que por desgracia pues obviamente se está masificando, pero pues no sé qué pensarán después cuando ya efectivamente se hagan las siguientes misiones y efectivamente se llegue a colocar una base, hasta cuándo podrán sostener ellos su idea de que todo es un montaje, porque ya se entra es como como un cuadro de paranoia, un verdadero problema psiquiátrico, podría decir uno, de negar todo a pesar de todas las evidencias. En efecto, resulta desgastante porque la mayoría de personas pues son personas ya maduras cognitivamente hablando. Entonces, eso desgasta. Yo pienso que una de las soluciones para que ese fenómeno no desaparezca, porque difícilmente va a desaparecer, los negacionistas quizás vayan a existir, incluso hasta después de que se colonice la Luna o que se llegue a Marte y aparezcan las primeras personas que vivan como tal en Marte, incluso seguirán existiendo este tipo de personas. Yo veo que una de las, digamos, de las formas de evitar esto, porque pues una persona negacionista, un grupo de personas de este tipo puede generar problemas sin valor, algo insignificante, como también puede generar cosas bastante delicadas, bastante delicadas. Yo lo veo desde el punto de vista, y yo pensaba en eso el otro día porque me pasó con uno de mis estudiantes, y uno pequeñito. Yo creo que una de las formas de minimizar este fenómeno humano de los terraplanistas es una buena formación en ciencias desde la escuela definitivamente. Por ejemplo, el otro día me hacían una pregunta que voy a intentar conectar con el tema. Un niño de 9 años, está en cuarto, llega y me dice, no, lo más fue que escogió un momento tremendo en el colegio porque es un momento que se encuadra dentro de una cosmovisión teológica. Y llega y se me acerca y me dice, profe, eh, pequeñito tiene como 8 o 9 años, me dice, profe, ¿por qué dicen que uno resucita entre los muertos, pero la persona nunca más la vuelve a ver si se supone que resucitó? Entonces no es lo mismo, está muerto, no resucitó. O sea, una pregunta simple, con términos simples, pero que esconde una profundidad tremenda. Me dice, profe, ¿por qué? Me cae bien Dice que ese chino. resucitó. Dice que resucitó, pero uno no vuelve a ver a la persona. O sea, si mi abuela se murió y dice que resucitó, pero yo no la vuelvo a ver, entonces da lo mismo, está muerta. En resumidas cuentas mencioné. Miren la pregunta que se formula un niño de 8 años y que se formulan cientos de niños en el mundo, porque bien lo decía por ahí alguien que los pequeñitos son los primeros científicos que existen. ¿Cómo desde una pregunta de esta nosotros podemos formar en ciencias para evitar de que en un futuro este niño se convierta en un negacionista o en un promotor de no vacunarse o en un promotor de no creer en la ciencia y que pueda desencadenar quién sabe qué cosa todavía bastante más crítica? Entonces, como es desgastante, porque lo es, eso lo hemos comprobado a lo largo de los años en debates en redes sociales o en otros escenarios públicos, es tan desgastante desencajonar a una persona de estos paradigmas. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es la buena formación en los estudiantes, una buena formación científica y que ellos adquieran unas bases en ciencia para que ellos puedan discernir en un futuro, eh, poder dar credibilidad a los fenómenos que se pueden evidenciar, que se pueden evidenciar. Entonces, miren cómo esta es una oportunidad bastante interesante para que ese tipo de fenómeno social de negacionismo pueda disminuir al menos un poco. Porque hasta la fecha, digamos que en este grupo de personas, pues no ha pasado nada fuera de discusiones en redes sociales. Pero ¿qué pasaría donde llegara
al poder de una de las potencias, un negacionista, un tipo con este tipo de creencias, con el suficiente poder de poner en riesgo poblaciones completas. Entonces, mire cómo, eso es un escenario bastante apocalíptico, ¿no? Pero pues puede suceder, puede suceder. Yo siento que es que se ha creado más como, como una secta, ¿no? Con el Apolo, cuando salió este libro de, la traducción sería como Nunca fuimos a la luna, We Never, una cosa así, de Bill Kaysing, eh, la discusión o el negacionismo era más un tema de conversación un poco más coloquial, ¿no? En el café, un libro, la lectura de un libro marginal, una discusión entre gente que le interesaba de cierta manera la ciencia y los que estaban por allí entre, digamos, comillas, su escepticismo, pero hoy en día está con mucho más fervor, ¿no? Más visibilidad, más amplificación y con mucha más velocidad debido a todo lo que acontece en la Internet, ¿no? Entonces el negacionismo va necesariamente a encaminarse hacia una orilla bastante extrema, o sea, va a consolidarse un poco más, porque el que es negacionista, aunque no es negacionista de un todo, sí es negacionista de par de cosas que los hace similares en la política, en la medicina, y todos estos grandes aspectos terminan resumidos en ciencia, política o educación. Y ahí en ese plano es donde una educación crítica y con un buen razonamiento los impulsaría a que pues lograsen en un tema de estos tan importante, pues sería una postura un poco más o con más valor argumentativo, un poco más crítica. Entonces, siento que en algún momento sí va a pasar, porque incluso en la política, el cambio, el dinamismo de la política ya no gira en torno a lo que era la polis o lo que era la sociedad, sino en torno a intereses geopolíticos e incluso geotecnológicos. Entonces, así como se ve que en la democracia llegan personas que son tiránicas, déspotas y que la gente los apoya independientemente de lo que hagan o de lo que son únicamente por el discurso que venden ahí en un reel o en TikTok que simplifica problemas complejos en 30 segundos, pues un negacionista perfectamente en algún momento puede llegar a un alto cargo si es que no está por allí incluso metido ya, incrustado en alguna parte. Y eso, sin duda, en algún momento va a ser un problema inigualable. Yo no es por ser conspiranoico ni nada, pero yo veo movilizaciones masivas de negación en algún momento en que la Tierra necesita los recursos para una cosa y se estén empleando ya en la Luna o en Marte, porque eso seguro va a suceder en varias décadas adelante. Es lo que decía Nadia, es cierto, es que el problema es de educación y de educación en la parte de secundaria es que a uno no le enseñan nada de eso. Primero, creo que no se da historia en el colegio, ¿no es cierto? Creo que no hay historia. Ciencias sociales a secas, Convirtieron eso en ciencias sociales. que eso mezcla historia, geografía, Geografía. no sé qué otra cosa le adicionarán ahí, No, más que todo eso, historia, geografía y una pizca de política. y política y ciencias políticas, y al final en ese mar de datos, pues nunca se da nada. Y, y por ejemplo, es que una de las cosas que desmantela de una vez toda esa parte del negacionismo es conocer la historia de lo que fue la carrera espacial, por qué se le llamó carrera espacial precisamente, de dónde se originaron, cómo se originaron los cohetes, o sea, para entender uno por qué finalmente se llegó al Artemis, pues uno tiene que dirigirse casi a 1940, a las épocas previas a la Segunda Guerra Mundial, porque en última pues fueron los alemanes, los nazis, los que permitieron el desarrollo de toda la tecnología de la cohetería después de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron los rusos y los norteamericanos los que rescataron a toda esta cantidad de científicos nazis y todos sus hallazgos y empezaron a explotarlos, a decir, nomás para cada uno ubicarse en su carrera espacial, y después vemos que fueron los rusos los que llevaron siempre la delantera, casi por un golpe de suerte, se puede decir, de los norteamericanos, porque ellos pudieron
llegar a la Luna, porque fueron los rusos los primeros que colocaron un satélite orbitando, fueron los rusos los primeros que colocaron un ser vivo en la órbita, fueron los rusos los primeros que colocaron un hombre orbitando, una mujer orbitando también fueron los rusos, la primera caminata espacial fue por parte de los rusos, los Los rusos. primeros que fotografiaron la cara oculta de la Luna fueron los rusos, los primeros Rusos. que posaron una nave en la Luna fueron los rusos. Lo único que les faltó a los rusos fue que fue llevar un tripulante a la Luna, que fue lo único que hicieron los norteamericanos que les salió. O sea, y los rusos no lo lograron por física, mala suerte. Creo que el director de la parte de esa se murió un año antes o algo así, o no hubo mucho interés político, en fin, se le juntaron se le alinearon los astros a los gringos para que efectivamente pudieran realizar. De resto serían los rusos. Después se entiende cuál era ese afán de llegar y cuál fue el interés finalmente de no volver y por qué no se volvió, los costos que lleva, los problemas que lleva, los riesgos que lleva. Los primeros astronautas, pues todos eran militares. Creo que el 99% eran militares científicos, son muy pocos. El mismo hecho de ser, si uno quisiera, uno de niño siempre quiso ¿ser qué? Astronauta. Del astronauta, ¿no? Un sueño más frustrado, y cuando uno leía los prerequisitos era primero ser ciudadanos, pues en el caso de nosotros, ¿no? Ser ciudadano norteamericano, que ya ahí queda uno descabezado de entrada, Certificado. y segundo ya debería tener uno como su grado militar para poder tener algún grado o acceder a eso, y en una cantidad de cosas, uno lo mucho que puede hacer es sentarse frente a algún computador por allá y ayudar en algo, pero por el papel protagónico, pues obviamente nunca lo va a tener, como si ocurría en los casos de la carrera espacial, porque era una carrera. Es que desde que se lanzó el Sputnik, ¿eso fue en qué año? El Sputnik fue en... ¿Qué año fue que se lanzó el Sputnik? Eh, el Sputnik, el Sputnik 1, eso se orbitó en el 57 y el alunizaje fue en el 69. Entonces pasaron 9, 12 años desde que mandaron un balón de metal al espacio y colocan un hombre en la Luna. Pasaron solamente 12 años, que la, el acelere tan tremendo, es como que uno a veces pasa por alto eso, que en una década, pasaron de no saber nada a ya colocar un cohete como el Saturno y la tripulación del Apolo en la Luna. Eso es una brutalidad de afán, y obviamente lo que esto representó también en el costo de vidas humanas. Muchas fueron las misiones fallidas, por eso es el Apolo 13, porque 12 estuvieron antes y 5 fueron después, que fue el Apolo 17, el último. Y lo mismo pasó con los cosmonautas, con los rusos, que también sufrieron una gran cantidad de pérdida en el equipo, que era una carrera. Después de ganar la carrera, pues ya tengo mi premio, ya me vale huevo todo. Y pues ahora por eso ya aparece Artemis 2, porque el Artemis 1 pues solamente era una de reconocimiento. Ahora, después del fallo de los que fueron los transbordadores espaciales, de las dos catástrofes del Challenger y el otro, ¿cuál fue el que explotó? El Challenger y Colombia, si no estoy mal. bueno, los dos, el Columbia, que fueron los dos que explotaron. Todo eso influyó para que finalmente las viajes tripulados pues no fueran como lo ideal. Ahora todo es robótico. No sé qué interés geopolítico hay en este momento de empezar a enviar tripulación. Mm, debe haber algún interés. Es que yo creo que ya nuevamente estamos en una nueva guerra fría, ¿no? O sea, la carrera espacial se dio gracias a la Guerra Fría, charitablemente, y ahora nuevamente se puede decir que estamos en Guerra Fría. Pues a este lado están los Estados Unidos, al otro lado está la China, y entre los dos están compitiendo a ver quién va a dominar esto, y pues se están dando parejo. Entonces, llevarle como todo este recorrido de cómo es que o cuáles fueron los principios para que un cohete arranque.
simplemente arranque, hasta ya la parte de la medicina espacial y todo eso, pues eso es un tema muy largo, muy complejo, que no va a aparecer en el pensum de la escuelita rural, mi primera infancia, pues ya en una vereda de, no sé, de ahí, que eso no va a ocurrir. El enfoque de la educación ahora, pues, no sé, están como más enfocados en crear niños buena gente y una sociedad feliz, que eso no va a ocurrir y están olvidando por completo todo lo demás. Para uno sentarse a explicarle a alguien por qué los cohetes de antes no sirven con los de ahora, eh, se necesita una cantidad que lo que bota el cohete no es humo, no es contaminante, porque escuchaba uno que toda esa cantidad de contaminante que no sé qué, que en vez de enviar esa gente a la luna porque no resuelven la hambruna en el África, los mismos cuentos pendejos de siempre. Tratar de explicar eso, pues eso requiere años y años de conocimiento en ciencias y eso es algo que, al menos en el caso de nosotros, yo no veo. Yo les di un tiempo clase a los profesores que iban a dar precisamente eso, a los profesores de biología, física y química, y notaba mucho el desinterés de ellos en esto, el desinterés y el desconocimiento de ellos en muchos de estos temas, y simplemente se ciñen a lo que les entregan las cartillitas. La cartillita dice que el pajarito subió y se posó sobre una ramita, ellos dicen el pajarito subió y se posó en esa ramita y no sé qué va a pasar con la curiosidad de esos chinos, como el chino que le preguntó eso, que tenemos un futuro no creyente ahí eh, en ese punto, pero es más que todo problema de educación. Ya después con una persona adulta es mucho más complicado, ya la persona adulta se hace sus ideas, que trate de tratar de sacarlo ya de su burbujitas muy difíciles. Es necesariamente él el que tiene que salir, de resto no hay manera. El loro viejo no aprende a hablar. No, vale, cuidado que en un espacio académico alguien exponía que cómo era posible, digamos, penetrar la luna para lunizar, ¿sí? Es decir, porque en la Tierra un cohete puede salir, etcétera, digamos, la nave, y regresar debido a la atmósfera y aterrizar en el mar o en tierra, preferiblemente en mar, ¿no? En ese espacio académico se preguntaban cómo era posible, o sea, ingresar a la luna. Y yo trataba de decirles que es que no es ingresar a la luna, sino como pararse en una gran roca, en una gran montaña, y que debido a la gravedad, a la fuerza de gravedad, pues usted puede de cierta manera caminar y estar en la roca, ¿no? Estar en la piedra. No es que tenga una atmósfera a la luna y usted puede ingresar, ¿sí? Y entonces esa simple, digamos, comprensión de que técnicamente es una roca grande, no les cabía en la cabeza, ¿no? De cómo una roca, cómo se llega a una roca para pararse en el espacio que está vacío y que no hay nada, y cómo así que después de eso puedo caminar, ¿sí? Es una cosa que uno a priori considera que cualquier persona diría, no, pues que salto de un punto A a un punto B que está en movimiento, bueno, A y B están en movimiento, y me paro encima de una piedra en cualquier cara y debido a una fuerza que puede ser que desconozca, me mantengo en esa zona, ¿sí? Pero no tengo que penetrarlo, que ir a un fondo como si fuera un planeta especial. Y es un desconocimiento que no genera en ningún sentido ganas de querer preguntarse o de consultar hoy que hay tantos medios para encontrar al menos una respuesta que le diga, parce, es una roca a la que usted puede ir y por la fuerza de la gravedad y otros factores, usted de ahí no se va a caer al vacío, al universo, ni va a salir flotando por otra parte, que está con un traje en las condiciones especiales, ¿no? Y, y, y no hay forma de sacarlos de eso, ¿no? Que es como otro tipo de persona negacionista, porque está la negacionista que es enferma, que es fanático de la negación, ¿no? Y que pelea y que aparece en redes sociales y que incluso genera contenido, y está el otro negacionista que es un poco, es que no me interesa. Y lo preocupante de esos que dicen no me interesa era ese espacio académico, ¿no? Porque ellos son los que deberían garantizar en una mínima manera que quienes están
recibiendo la educación pues tengan algún carácter crítico sobre todas estas cuestiones. Y a mí me parecía eso preocupante, de no querer siquiera atreverse a considerar esas posturas. Y lo otro, yo creo también que ahí sí hay una especie de guerra fría, ya no en el ámbito muy similar al siglo pasado, pero sí en otras formas de guerra geopolítica, y tiene que ver también mucho con el consumo tecnológico y con el avance tecnológico que cada vez, y si queremos avanzar incluso en tecnología, vamos a necesitar mucha más energía y recursos de afuera. Y yo creo que en eso ahora no se trata únicamente de llegar a la Luna, sino de asegurar la posición, ¿no? La influencia y la capacidad operativa en el espacio, ¿no? De poder instalar allí. Entonces, lo que busca por una parte Artemis y lo que quiere China con el programa Chang'e es eso, es llegar y luego hablar también de Marte, pero hablar también del hielo que hay en la Luna, del helio, de las cosas que podamos reutilizar, de la energía solar. Era un tema que yo leí en un artículo de Japón, que Japón quería enviar una especie de sonda de tal manera que lograra captar energía solar y la regresara a la Tierra para unas cosas que tienen en mente a futuro. Entonces, es más el llegar también y el decir de alguna manera en términos geopolíticos, esta parte o esta zona me pertenece, ¿sí? Ya es mía, porque en el espacio las reglas cambian un poco conforme a los límites, digamos, geográficos de la Tierra. Entonces, el dominar eso de pronto eh, es la gran meta de la hora, el posicionarse allí. Ya hablando aquí de los rusos, de los gringos, bueno, la historia dice que si los nazis hubieran ganado, los nazis habían llegado a la luna mucho antes que los gringos y los rusos, pero sí, las agencias espaciales europeas y de lo que es las misiones chinas, creo que la India también estuvo lanzando una misión hace poco, si no estoy mal. La Los Chandrayaan. italianos también, sí, los italianos también, creo que tienen, Pues o fue lo que parecido pasa es que los italianos como tal no tienen representación, sino que ellos están adheridos a la ESA. a la E. No, me ¿No? acordé de todo eso y me acordé de cuando estaba nombrando su país, me acordé de Colombia y de la Agencia Espacial Colombiana, porque Colombia tiene una agencia, tiene la Sí. Agencia Espacial, Mm. que hace mucho tiempo eso estaba coordinado por él, era dependencia de la vicepresidencia, y durante un tiempo eso lo coordinó Pachito Santos, eh, no sé, no sé. No sé en los últimos, en el gobierno de Duque, quién coordinó esa vaina, ni en el gobierno de Petro. No creo que Francia Márquez en su helicóptero haya coordinado eso y acaba de ingresar a la página de la Agencia Espacial Colombiana y el sitio está en mantenimiento. Entonces, ahí sí. No, mire, no, tengo la página abierta y da vergüenza. O sea, el sitio está en mantenimiento, como quien dice, me vale, esto es completamente irrelevante para, para nosotros. No sé, ya, entonces cuando mira uno esto, pues uno entiende obviamente el No, grado de incluso, Freddy, hay un desinformación y momento, desconocimiento. en este país que nos indignamos por todo, digamos, como sociedad, fíjese que nadie se indigna porque la página de la Agencia Espacial de Colombia no funciona. O sea, ni siquiera no funciona, o sea, no hay ningún tipo de información consultable. O sea, y aquí donde nos indignamos por todo, algo que debería indignarnos por curiosidad y pensamiento crítico e interés en la ciencia, nadie lo dice. O sea, y si Freud no lo dice, probablemente tampoco yo lo consulte y me dé cuenta que el website está caído y que es que es mantenimiento. Aquí Sí, lo acabo de consultar también. Estamos trabajando en mantenimiento del sitio para poder darle una mejor experiencia. O sea, es bastante sí, curioso. entonces esto es un fiel reflejo de lo irrelevante que es para Latinoamérica, digamos, todo esto y lo atrasados que estamos en todo esto. Entonces, si un chino le pregunta algo sobre astronomía o que quiere ser astronauta, eh, chino, usted va a ser abogado, va a estar litigando por allá Pero para sacar un contrato. Usted no, es no va a que, poder. claro, no se le puede decir, venga, usted no puede ser astronauta.
pero puede estar de alguna manera relacionado con la Agencia Espacial de Colombia y tener algún vínculo, decía, como decía Freddy hace un rato, aportando desde un computador, desde algún cálculo matemático. O sea, la posibilidad es bastante nula dentro del país, ¿no? Porque los que se han ido, pues, por ahí hay un caso de colombianos y colombianas que hacen parte de, de este gran equipo que a mí me da a veces mucha curiosidad y me pasa con, no sé si han mirado en YouTube esto de Javier Santaolla, el de Date un Blog. Él dice que hizo Sí. parte del buzón de hits de este tema, pero pues él fue uno de miles que habían ahí, ¿no? O sea, como que a veces la importancia de estar dentro de un programa no radica el estar en el programa, sino si realmente uno es de los que nombran y aparecen los créditos, ¿no? Porque esto es de masas, de mucha gente que participa en un proyecto. Entonces la probabilidad de que exista un latinoamericano ahí es altísima. Claro, los de Colombia han sido directores y coordinadores de programas ya, digamos, con un rango un poco más destacable y certificable. A Aquí lo lo máximo que mucho me acuerdo es podemos ser astronautas análogos. Sí, sí, como no. Acá lo No máximo creo. que hay es este influencer, es el que hace experimentos, ¿cómo se llama? Que precisamente estuvo Faber, viendo el Ah, lanzamiento. sí. Ese Faber, Faber, Faber Burgos. Faber, sí. sí, que tuvo la Sí, fortuna Burgos de estar ahí. Sarmiento. Y lo gracioso es que cuando él puso, porque él lo que hizo fue lanzar un globo de helio a la estratosfera con la camarita, con que todo fue noticia como por una semana. Al ratico salió en ese entonces cuando la Agencia Espacial Colombiana servía. Que eso creo que eso está coordinado también por parte del ejército, pues, me imagino que por parte de la Fuerza Aérea. Dijeron, no, no, nosotros también cada rato estamos soltando globos de helio para revisar la estratosfera y todo eso, pero ya. Había pues hace fue mucho tiempo que Colombia tenía pensado un satélite, pero no sé en qué quedaría eso. No sé, Yo no sé si lo lanzaron la hombre, cajita esa, sí, había un satélite por ahí, sí, pero no sé si estará la, guardado, yo no sé la- dónde estará. o la cajita con la chira subió o no subió, porque es que no, 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 no. Yo siempre he dicho, ya perdí la fe en la humanidad, entonces es gracioso la discordancia de lo que veo en redes, porque pues, después de lo que fue el lanzamiento, después de la llegada y de todo lo que se arma, pues uno muchas veces ve en los estados de Facebook, de WhatsApp, de lo que sea, de mucha gente, que qué importante que ahora sí los niños se interesen en ser astronautas y no en ser influencers. Pero hombre, pues si es que si el interés es por parte del Estado y la educación es de cero ante esto, pues van a seguir siendo influencers y nunca van a ser astronautas porque si y aparte de esa cultura nuevamente que existe de que por qué no retiramos de los pensiones académicos las matemáticas, la física, que es muy frecuente ver por ahí en un eh, séptimo día o noveno día en el cual no utilizo el binomio al cuadrado perfecto. Pues, a ver, esa fobia a las matemáticas, esa fobia a la ciencia, ¿no? Y ese interés en la ciencia, ahora todos quieren ser traídos y no sé, e-commerce y agentes inmobiliarios, no sé qué diablos, no sé qué diablos piensan. Es más, me acordé ahorita último del discurso del vicepresidente, el futuro vicepresidente Oviedo, sobre que la importancia de la educación era como, como enfocarse no tanto en las ciencias duras o en las filosofías, en las humanidades, sino como en lo práctico. Para eso tenemos el SENA, ¿no? Si no está en una universidad, no tiene la capacidad de profundizar eso, porque precisamente para eso son las universidades, ¿no? Si yo me matriculo alguna vaina es porque tener una base de conocimientos amplia donde pueda desarrollar muchas cosas, pero si quiero hacer solamente cosas tecnológicas, pues cerramos universidades y démosle todo el apoyo al centro para que seamos todos muy buenos técnicos y operarios, que pareciera que es lo único que le importa a todo el mundo, simplemente tener a muy buenos operarios, pero los operarios siempre van a estar dependiendo de la gente que genere las ideas, y las ideas se generan es con conocimientos firmes y fuertes de las ciencias duras.
matemática, física, trigonometría, biología, física. Si yo no sé nada de eso, de ahí para abajo, de ahí para arriba, está todo desbaratado, no tiene ningún tipo de Sí, fundamento. no, no funciona el sistema sin la idea, sin quien piense la idea y la renueve. De resto, técnicos y operarios, pues es como lo más fácil de conseguir, ¿no? Porque es educar en una mínima cuantía a un ser humano, a un trabajador. Pero el resto, la formulación del conocimiento y la creación de nuevo conocimiento y mantener ese conocimiento es donde se requiere ya una formación mucho más ardua y compleja. El tema del sistema de educación, el problema es bastante grave. Y, y es complejo porque los protagonistas de los problemas, claro, pues está el profesorado. O sea, incluso hasta el fenómeno que menciona Freddy, eh, de los mismos estudiantes universitarios que se preparan para enseñar las ciencias y no muestran el interés, pues no, ya estamos perdiendo el año. Ya estamos perdiendo el año. No, Que la yo Agencia tal Espacial vez, Colombiana es privada, no es del gobierno, es que ni siquiera tenemos eso. Es una entidad para privada, completar, para completar. para completar, Ah, sí. ¿qué sale? A ver. Sí, la Agencia Espacial de Colombia AES es una entidad privada creada con el propósito de articular la academia, los gobiernos y el sector privado en pro del desarrollo de la industria de servicios y tecnologías aeroespaciales en Colombia con la ejecución de proyectos de impacto social y ambiental. La Junta Directiva está conformada de forma interdisciplinar por organismos de distintos sectores económicos como el Departamento Nacional de Planeación, el Planetario de Bogotá, la Bolsa Mercantil de Colombia, la Embajada de Francia y la Corporación de la Industria Aeronáutica de Colombia, la CIAT, entre otras. La agencia inició operaciones el 4 de octubre del 2017 en conmemoración del Día Mundial del Espacio y en octubre del 2018 fue nombrado como miembro oficial de la Federación Internacional de Astronáutica, la IAF. Y fue fundada por el PhD o la PhD Pilar Zamora Acevedo, Abogada. que es una abogada de la Sergio Arboleda. Oh, No, pues qué bien, brillante perfil. Sí, estamos en ceros en ese aspecto. absolutamente. Estamos. So, alguien tuvo la idea y dijo: yo necesito, como en cualquier sociedad comercial, registrar esta marca antes de que otro me la robe. Y la creó, la cerró. Pero bueno, Daniel estaba comentando un tema sobre la educación que es bastante crítico para que siga retomando la idea. Yo Ah, en lo que he sí. estado remotamente acercándome, a mí lo que me preocupa es que educar a otros, más que una vocación, se ha convertido en un oficio. Y el problema no es que sea un oficio, porque los oficios a veces se hacen con la conciencia de querer transmitir algo, sino que es en muchos casos un oficio mucho más técnico, ¿no? Y teórico. Lo que decía Freddy, si la guía, la malla, etcétera, la indicación del ministerio me dice, explique cuál es norte, sur, este, oeste, se limitan a explicar en una hoja plana de cuaderno, arriba, norte, abajo, sur, este, oeste, pero ni siquiera se les enseña en muchos casos a ubicarse realmente en el mundo para saber, dependiendo de la posición en la que están, cuál es el verdadero norte, cuál es el verdadero sur. O sea, no hay una profundización ya en la práctica de esa educación. Y no es necesariamente un problema del cuerpo docente, sino que aquí hay muchos otros factores un poco más de escritorio, de rutina, de papeleo que hacen que tampoco se permita ese espacio eh, de reproducción de conocimiento. Mire que en eso, independientemente de los intereses geopolíticos que tengan las potencias que están realizando viajes al espacio, sí nos lleva muchísima ventaja con relación a América Latina. Y es que el cuerpo docente sí inspira. Palabra romántica, pero en realidad sí, sí, el cuerpo docente en realidad se inspira. Uno cuando recibe educación
de una de esas potencias se da cuenta de que el maestro eh, tiene lo que llamamos vocación, o sea, inspira, es contento con lo que enseña y en esa medida el estudiante se siente atraído. Aquí en Colombia es muy escaso. Lo que decía Edwin es cierto, ¿no? Hay muchos factores, no solamente el cuerpo docente, hay muchísimos factores sociales, políticos, que han llevado a que, por ejemplo, Colombia tenga ese déficit en educación en materia de ciencia, tecnología e innovación. Pero yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando. Al estudiante, por ejemplo, en el caso mío, eso es una experiencia muy personal, pero que hacen muchos docentes de ciencias naturales para resaltar el interés. Sé que aquí no tenemos ni la tecnología, pero hay que hacer de tripas, hay que hacer de tripas corazón. O sea, por ejemplo, yo hago cosas bastante sencillas, pero que atraen. O sea, enseñar anatomía, que los órganos, y que la figurita ya de la cartilla esa vieja de los órganos que ellos miran, en realidad ya no atrae. Entonces hay que mostrarles un órgano real. Entonces, si no son imágenes, pues se busca la manera de que ellos tengan acceso a un órgano o algo, órgano de otro ser que se le parezca. Que ellos noten que la teoría que están aprendiendo la pueden aplicar. Que ellos dicen, yo para qué voy a aprender leyes físicas si no, eso no me va a servir. Eso, por ejemplo, en física, sencillos experimentos que ellos puedan ver que se dispara una botella hacia el firmamento, ya estamos disminuyendo un porcentaje de un negacionista en un futuro, porque él ve que en realidad sí se cumple una ley física. Pero no todo el mundo lo hace. Eso es bastante complejo. Está, digamos, el profesor que ve solamente pues ese oficio como puramente eso, como un oficio, pero pienso que hay que seguir trabajando para que, si bien es cierto que no hay un cuerpo gubernamental que ayude a la formación en ciencia, tecnología e innovación, de pronto alguno que otro cerebrito por ahí en un futuro cuando nosotros no estemos acá pueda estar sacando la cara por este platanal en el que vivimos y en el que el tema de la ciencia está tan abandonado como la página de la Agencia Espacial Colombiana. Ah, pero es que es privada. O sea, pues, Sí, lo maneja un geólogo, abogado, un ingeniero. y el de Paz Verde. No, el Cuchito sabe. Sí, otro que no sé qué es, y una cosa, no sé. Sí. Bueno, pero al menos tienen la intención. Es que lo que más curiosidad causa es que no sea el Estado el que tenga esto, sino que sea algo particular. No, sí. No, el Cuchito de Bueno, Paz Verde, sí, 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 amerita. Ana me Ese es sale lo que por ahí entrevista. en YouTube con historias bastante interesantes. Hay que verlo, hay que leerlo. Yo creo que le podemos dar Porque, conclusión aquí a este tema, que puede desprender una segunda parte, quién sabe, después de qué eclipse solar. Después de Artemis 5, a propósito, ¿cuándo sale la 3? El otro año. ¿El otro año? Sí, el otro, como eso, como cambió el presidente de la Agencia Espacial Estadounidense, entonces todo eso se reformuló. Entonces la 3 lo que va a hacer es también un vuelo de reconocimiento, pero entonces esta vez va a estar coordinado con estas empresas de Ah, transporte libro que me espacial cayó. privado, SpaceX y Virgin, si no estoy, Origin, Virgin, algo así. Van a hacer pruebas de ensamblaje con los artefactos de ellos. Y ya la 4 sí, por allá en el 2028 sí lleva tripulación para pisar la luna y la 5 sí, pues ya es la idea de llevar los equipos suficientes para intentar una permanencia humana en la luna, 2030. Ahí No me está. sabía el yo, itinerario. yo pensé que el alucinaje iba a ser en Artemis 3.
la No, articulación y luego, ese era el plan inicial en el 2022. Ese era el plan inicial. Ahorita lo que va a hacer la 13 es, ya mezclaron las empresas privadas. O sea, eso se veía venir. Entonces ya es que van a también hacer hay puras de una ensamblaje. cuestión de inversión. Sí, claro, hay una cuestión de inversión ahí. Entonces lo que van a hacer es pruebas de ensamblaje con las cápsulas privadas de Elon Musk y de John Bezos. Jeff Bezos es el dueño del otro. Van a hacer pruebas de ensamblaje con esas cápsulas. Y luego ya en la 4 sí llevan tripulación para pisar la superficie lunar. Sí está la vaina. Bueno, de Pero pronto marcas un fíjese trabajito ahí. que de pronto sí. Es que es bastante, va a ser bastante rápido, ¿no? Ya no van a tener que pasar nuevamente medio siglo. Van a ocurrir hechos un poco más seguidos, según el cronograma y sin que nada acontezca también en el mundo, ¿no? Y casi contemporáneo, ¿no? Porque pues lo que dice, lo que sabemos aquí, claro, lo que se sabe, la carrera espacial está entre los colaboradores de la NASA y China, que China, lo único que se conoce es que sí va a mandar la tripulación y que vayan de una vez, no van a hacer vuelticas ahí raras, sino que ellos sí están pensando en llegar de una Sí, no, vez. eso hace parte de esa carrera lunar, pero fíjese que hay un tema comparable y es que en el 57 fue Sputnik 1, en el 59 fue el tema de la Luna 2 y en el 61 lo de Vostok 1. O sea, fueron una franja muy corta en que se hicieron varias cosas, que lo que comentaba fue que la hizo la URSS y ya luego sí, pues el tema de Apolo cuando logró ya, digamos, llegar. Estamos bueno, y 6 veces más, ¿no? 11, 12, 14, 15, 16 y 17. Ante otra época en la historia en que estos acontecimientos van a pasar muy de seguido, ¿no? No va a haber, digamos, una gran franja de tiempo en que no suceda nada, e incluso la gente olvide que está sucediendo, sino que se va a articular las empresas privadas, se va a buscar llegar. Y yo creo que en esta ocasión va a perder el gremio estadounidense y el sector privado si China se decide a enviar lo que tiene que enviar de una vez, porque es que él es solito, no necesita articularse Ujú. con nada más. Sí, Si decide muy. enviarlo, la va a coronar en esta segunda ocasión, va a marcar un hito aún más importante, porque incluso ellos ya han ido varias veces, incluso leí que también habían llevado como una planta, no recuerdo si era de algodón o qué otro, para ver que cuánto resistía en condiciones pues necesarias en ese ambiente y lograba sobrevivir un par, digamos, de horas hasta ya la noche, de cierta manera que reducía mucho la temperatura de la luna. Pero entonces Sí, lograron darse cuenta que en condiciones necesarias y con el equipamiento necesario, pues se puede tener vida, digamos, prolongada y creación de ciertos ecosistemas cubiertos, ¿no? Es completamente viable. Entonces yo creo que yo le apuesto a la China, yo creo que China va a llegar primero, pues, sí. porque van a saltarse los pasos de articulación público-privada y van a emprender ya su viaje completo. Eso es Pero menos marketing y más corrijo, trabajo. corrijo y me retracto de todo lo dicho anteriormente. No es la Agencia Espacial Colombiana, sino la Comisión Colombiana del Espacio la que coordina eso. Y sí tiene página. Y sí la coordina la vicepresidencia. A ver. Ah, sí, CCC y GATT. Ah, ya está bonito. ¿Yo? Ah, bueno, pero la Así imagen hay que tienen satélite. es de IA, ahí abajo del marco legal. Era un astronauta bastante chiviado. Uy, qué Sí, desgracia. No hicieron ni un buen pron. ¿Esto quién lo sí, estaba coordina? mirando. Comité técnico. No, no dice nada, estaba Mm, mirando y no dice nada. No, hace parte de la vicepresidencia lo coordina Francia. El Ministerio de... Es el órgano intersectorial de alto nivel que dirige la política espacial del país, presidido por la Vicepresidencia de la República y apoyado estratégicamente por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que son los que no revisan los aviones Hércules y se caen.
¿Qué No sentido deja En de el tiene ser que el 2013 la chistoso. Fuerza Aérea presidente? Colombiana tomó el lugar de dicha Secretaría Ejecutiva. Oiga, pero existiendo o sea, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo que se llama así tal cual, si no ha cambiado, porque en este país todo Debería cambia. depender ¿Qué de sentido ellos. tiene la vicepresidencia de la República? Sí, o Sí, sea, eso me estaba vicepresidente es un preguntando. adorno. Es un adorno no porque sea Francia Márquez, no porque sea mujer, sino porque la vicepresidencia en Colombia es un adorno, es una Sí, siempre ha figura sido figura de decorativa. ¿Qué puramente sentido representativa tiene? nada más. ¿Qué sentido? Es más, yo me atrevo a decir que Francia Márquez es negacionista. Es peor todavía. Ay, no sé No, cómo se la que busqué tenemos varias páginas a ver. a Ida, no, no digo Quilpué. nada, a Oviedo y al otro que no me acuerdo cómo se llama. Y el Aquí otro, sí, fue. no, el de la firme por la patria, no lo sé. Ajá. Ah, no, pero Bueno, sí, sí, también el satélite, el Libertad 1. ¿sí está en órbita? Sí, el Faxal. Libertad uno no sé. Colombia en el Son tres. 2007 tuvo éxito en su Tiene proyecto tres de poner en órbita alrededor de la Luna, dice. la luna. Alrededor de la Tierra. El primer artefacto diseñado, programado e implementado. No suelen ser equipos muy grandes, ¿cierto? No, está uno, Una el cajita. Faxat 1, que es un nanosatélite, y el Faxat 2, que es conocido como Chiriquete, otro nanosatélite, capaz de tomar imágenes con una resolución de 5 metros por píxel. Mm. Estoy Hay que leyendo hacerle que seguimiento. uno de esos fue Segundo lanzado, satélite de Chiviriqueta. Su fueron objetivo es lanzados por analizar Rusia. los gases de efecto invernadero emitidos en territorio colombiano. Bueno, hay algo, Freddy, que coste. Sí, sí, ya. El Al menos lo Sí, Libertad, encontramos para la corrección. el Libertad sí. uno dice que fue lanzado por la Agencia Espacial Rusa, con otros 15 satélites más. Pero nos hicieron el favor. Pero ya se murió, si duró nomás 34 días en funcionamiento. ¿Cuál? Ah, El Libertad uno. Ah, sí, ya se cayó. Ah, No, o sea, le agotó la batería, ya está nomás la cajita ya dando vueltas. mire, y el Chiviriquete, que es el FATSAT 2, es reciente, es del 15 de abril del 2023. Un nanosatélite, ¿no? No, es tan antiguo. tengo que buscar Pero una es un página donde satélite de fabricación colombiana, enviado a órbita en nombre de la FAT, de la Fuerza Aérea Colombiana. no me aparece acá en los buscadores. Los satélites, Duración sí. de la misión, 1094 días y 3 horas, es decir, que eso también ya caducó. 24, 25, 26, o está por caducar. Bueno, no, tenemos algo. Algo es algo. Peor es nada. Y incluso hubo transmisión por SpaceX. Reviva la transmisión del lanzamiento realizado desde la base de Fuerza Espacial de Vandenberg en California, Estados Unidos. Ni siquiera le enviamos desde Colombia. No, pero aquí envían algo y se cae, entonces mejor no. No, una cosa es hacer una cosa es un satélite, otra cosa es enviar. Ya es Sí, harina de otra cosa. sí, claro. Ellos solamente pagaron el pasaje, que lo sacaran. Sí, sí.
hicieron. Pero bueno, en el futuro eso va a ser más común de lo que parece, quizás más accesible. Estoy buscando ubicarlos en esos programas para saber la posición de los satélites, pero no. De pronto se vea. Aunque de pronto tiene señal ahí de claro y tú se pierde. Probablemente sí. Bueno, Mefistofélicos. Estaremos próximamente agendando programa para ya el juicio final. Skynet. Pues. Sí, no. Hoy hablamos de la luna, pero en realidad hablamos de todo un poco, hasta la educación. Echamos chisme y metimos a Francia Márquez y a Kilkue en el ejercicio espacial y de los satélites. Ahí tocamos, para quienes nos escuchen, nuestra gran fanaticada que no supera la decena de lo que fuimos capaces de hacer hace más de 50 años. Y digo hacer porque, aunque yo no he hecho un culo ni ahorita ni nunca, hablamos desde el concepto de humanidad, ¿sí? Porque si fuera por mí, grave, o por nosotros, podido. Y de lo que estamos intentando reconstruir hoy, que yo creo que hay un punto muy importante de por qué no utilizamos lo que ya se había empleado, sino algo nuevo, y es porque la tecnología no necesariamente es obsoleta, sino que todo con lo que se creaba ya ha desaparecido, ¿no? No es un vencimiento por obsolescencia, sino que es un tema aún más delicado y tecnológico. Incluso todas las personas que conocían de eso ya han fallecido también, entonces no era necesario retomar ese tema, y por eso se creó un nuevo artefacto y seguirán apareciendo muchos más conforme avance la tecnología. Pasamos también un poco por la historia, por la tecnología, por la geopolítica, y también por un tema un poco más quisquilloso, incómodo, y es cómo construimos incluso la verdad en una época donde todo compite por ser creído, ¿no? Por falsear cualquier hecho. Porque la pregunta también no es necesariamente, y la dejamos para que alguien la responda en los comentarios, si llegamos o no a la luna, sino la pregunta significa para qué llegar, ¿no? Y por qué llegar a futuro. Ya no puede estar en discusión si fuimos y no, sino para qué y en qué sentido, desde qué reflexión, desde qué postura se puede buscar responder esta pregunta. Nosotros, pues, por ahora trabajaremos en la publicación del video, en buscar coordinar. Como siempre, se ha notado lo difícil que es volvernos a reunir para que sigamos aquí alimentando a partir de la conversación, o especialmente desde el aula, este canal de interés múltiple. Así que agradecido, muchachos, de haber hecho esto realidad, al menos por el 2026. Esperemos que pronto nos volvamos a comunicar por cualquier otro tema de interés que nos motive aquí a unirnos y a dialogar y a crear de cierta forma conocimiento a partir de la opinión. Saludos, mi gente. Bueno, ahí después nuestro